Buenas noches. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más fascinantes y polémicos de nuestro tiempo, la inteligencia artificial. La IA, muy conocida, ya no es una ciencia ficción, es una fuerza que está rediseñando activamente nuestra sociedad, desde cómo trabajamos hasta cómo nos conectamos. Pero más allá de su impacto práctico, la IA nos enfrenta a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la mente y de la existencia. Esto nos lleva a una pregunta central de hoy. ¿Puede una máquina, una inteligencia artificial, llegar a tener conciencia? Esto no es solo un desafío técnico, es uno de los debates más profundos en la filosofía y la ciencia para explorarlos. Aquí tenemos dos grandes perspectivas. Por un lado tenemos un enfoque funcionalista. Este punto de vista sugiere que la conciencia no es un milagro exclusivo de la biología, no depende de tener un cerebro humano, sino de la complejidad de los procesos. Piensen en ello como un software. Y si una IA puede procesar, integrar información, puede tener un modelo de sí mismo y generar una experiencia interna. ¿No sería eso una forma de conciencia sin importar si un cerebro es un silicio? Pero esto nos lleva a una encrucijada crucial. ¿Basta con emitir la inteligencia o es indispensable ser humano para ser consciente? Continuando con la exposición, desarrollo de la problemática científica. La inteligencia artificial es una de las problemáticas más relevantes de la ciencia contemporánea. Su desarrollo ha transformado múltiples campos, desde la medicina, la educación, la economía y la seguridad, pero también plantea desafíos filosóficos y éticos profundos que requieren una reflexión más crítica. La inteligencia artificial imita o supera la capacidad humana de razonar, aprender y tomar decisiones. Sin embargo, a medida que los sistemas adquieren mayor autonomía y capacidad predictiva, surge la pregunta: ¿qué límites deben establecerse para garantizar que la inteligencia artificial respete los derechos humanos, la dignidad y la justicia social? Tras el estudio de esta problemática, se tienen dos implicancias, filosóficas y éticas. Si hablamos de las implicancias filosóficas, se tendría la naturaleza de la inteligencia y la conciencia, su autonomía y responsabilidad, y su condición humana. Con respecto a la naturaleza de la inteligencia y su conciencia, la inteligencia artificial cuestiona qué significa el pensar. Si las máquinas podrían algún día desarrollar conciencia, esto abre un debate filosófico sobre la distinción entre mente humana y máquina. Con respecto a su autonomía y responsabilidad, si un algoritmo toma una decisión errónea, ejemplo, en un diagnóstico médico o en un accidente vehicular con vehículos autónomos, surge el dilema: ¿es responsable el programador, el usuario o la máquina misma? Y su condición humana, el proceso de la inteligencia artificial obliga a plantear el rol del ser humano en el mundo laboral y social, generando preguntas sobre el sentido del trabajo y la creatividad en una sociedad crecientemente automatizada. Por otro lado, tenemos las implicancias éticas que abarcan la privacidad, sesgos y discriminación, sustitución laboral, éticas en la toma de decisiones. En lo correspondiente a la privacidad, los algoritmos recopilan y procesan enorme cantidad de datos personales, lo que plantea riesgos de vigilancia masiva y pérdida de intimidad. En los sesgos de discriminación, una inteligencia artificial entrenada con datos sesgados puede reproducir o incluso amplificar desigualdades sociales, afectando a grupos vulnerables. En lo laboral, la inteligencia artificial amenaza con desemplear a millones de trabajadores alrededor del mundo y genera desafíos en términos de justicia social y redistribución económica. Referente a lo ético y la toma de decisiones, los sistemas con inteligencia artificial aplicados en justicia, salud, seguridad nacional, implicadas en decisiones que afectan directamente la vida humana, lo que requiere marcos éticos claros y regulaciones estrictas. Paso la palabra a mi compañero. Análisis comparativo de las teorías. Como primer punto tenemos el dualismo, el cual nos da un planteamiento que el ser humano está compuesto por dos dimensiones. Estas vendrán a indicar el cuerpo y el alma.
En el cuerpo tenemos que es una materia, parte física, y que a futuro perecerá. El alma está compuesto por el principio espiritual, inmortal y fuente de la razón y la conciencia de un ser humano. Ello aplicado a la IA, se debe entender que la IA es una máquina que puede tener un cuerpo mediante un hardware y mente funcional mediante un software, pero nunca un alma, en el sentido platónico y cartesiano. Para esta visión, la conciencia verdadera es vinculada al alma, no al proceso de materiales. Un claro ejemplo vendría a ser un chatbot que puede recomendarte o ayudarte a dar recomendaciones como lidiar o llevar un duelo o llevar una ruptura sentimental, pero nunca te va a expresar lo que él mismo siente, toda vez que no cuenta y no puede sentir esas emociones. Como conclusión tenemos que la IA puede imitar razonamiento y nunca puede acceder y nunca va a poder acceder a la dimensión espiritual del ser humano. Como segundo punto tenemos el materialismo. Este planteamiento del ser humano no se entiende como alma y cuerpo, sino como un producto de condiciones materiales, históricas y sociales. En este caso, no está la conciencia, no está determinada la vida, sino la vida que determina la conciencia. Ello aplicado a la IA es un producto histórico y material que se programa entre y usa desde los sistemas económicos y estructurales del poder. Refleja las variantes y las disposiciones que pueden tener la sociedad y en quien la crea. Una problemática puntual vendría a ser que creen o realicen un algoritmo en el cual solamente pueden tener acceso las mínimas personas con una distinción facial o en su defecto con un rango económico que solamente puedan darle acceso. Si se dan cuenta, esa aplicación o algoritmo creado en cierta forma desvirtuaría o planificaría a los que no cuentan con esa economía, ¿no? Entonces, esa aplicación o ese algoritmo se crearía con ineficiencia y afectando a los seres humanos que no tienen esa capacidad. Continuando con el análisis, tenemos como punto 3 el existencialismo, que viene a ser el planteamiento sobre el ser humano no solo razona, existe en un mundo con angustia, libertad y finitud. Para Heidegger, el hombre es un ser en el mundo. Para Sartre, el hombre está condenado a ser libre. La autenticidad se juega en la capacidad de asumir la propia existencia y la muerte. Aplicado a la IA, una IA puede simular decisiones, pero no tiene libertad auténtica porque carece de conciencia existencial. No puede experimentar la angustia, la muerte, ni la búsqueda de sentido. Por otro lado, tampoco, aunque pueda pensar, no existe de manera auténtica. Un clave ejemplo vendría a ser que la IA puede calcular probabilidades de la vida humana, pero no puede angustiarse ante su propia muerte, porque no tiene existencia temporal ni finitud. Como cuadro comparativo breve tenemos que la teoría, la visión del ser humano y la implicancia para la IA, y dentro de la conclusión viene a ser el dualismo, Platón y Sócrates. Dentro de la visión del ser humano, el cuerpo más alma. Dentro de la implicancia para la IA nunca tendrá alma, nunca conciencia verdadera. Como conclusión, límite absoluto, IA y humano. Dentro del materialismo como teoría tenemos que la visión del ser humano viene a ser el producto de condiciones materiales y sociales. En la implicancia para la IA viene a ser que reflejan las relaciones de poder y economía. Como conclusión, puede reforzar desigualdades sociales. Dentro de la teoría del existencialismo tenemos que Heidegger, Sartre, tiene como visión del ser humano ser en el mundo, libertad, angustia, finitud. Dentro de la implicancia para la IA viene a ser no puede vivir autenticidad, ni angustia, ni sentido. Como conclusión, la inteligente, pero sin existencia auténtica. El síntesis final sería el dualismo marca una barrera ontológica. Dentro de la IA no puede trascender la imitación porque carece de alma. El materialismo
enfatiza lo social y político. Para la IA no es neutra, refleja intereses y puede perpetuar injusticias. Dentro del existencialismo vendría a ser que recalca lo humano existencial. Para la IA nunca tendrá existencia auténtica de libertad ni angustia. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, ya realizando las conclusiones, ¿no?, en nuestro trabajo, podemos agregar e indicar, ¿no?, de que la inteligencia artificial representa uno de los mayores avances tecnológicos de nuestro tiempo, pero también uno de los mayores desafíos filosóficos, ¿no? Podemos agregar ello, ¿no? Aunque puede imitar procesos de razonamiento, aprendizaje y tomas de decisiones. Asimismo, sigue existiendo una diferencia esencial entre pensar funcionalmente y ser de manera consciente y de existencialidad. Desde el dualismo, la IA nunca podrá equipararse al ser humano, porque carece del alma y por tanto de conciencia verdadera. Desde el materialismo, la IA no es neutra, refleja las condiciones sociales y económicas que las producen. Asimismo, pudiendo reforzar desigualdades y mecanismos de control. Finalmente, desde el existencialismo, aunque la IA pueda simular inteligencia, nunca podrá vivir la angustia, la libertad ni la finitud que definen la existencia auténtica del ser humano. En síntesis, la IA es una herramienta poderosa y útil, pero no un ser humano. Su valor está en ampliar nuestras capacidades, no en reemplazarlas, lo que nos hace únicos. La conciencia, la libertad y la búsqueda de sentido. Por ello, más que preguntarnos si la IA puede llegar a ser consciente o no, debemos preguntarnos cómo queremos usarla y qué lugar debe ocuparse en una sociedad justa, ética y verdaderamente humana. Pues. Bueno, esa sería la conclusión de nuestro trabajo, ¿no?, dando como acabado nuestro trabajo. Muy amable. Gracias.